En el episodio 5 del podcast nos acompañó el pastor Edwin García, que nos contó cómo, a pesar de ser educado en el Evangelio, en su juventud se separó del Señor y de la iglesia, y cómo un estilo de vida de adicciones lo llevaron a internarse en el Bronx con el propósito de perder su vida, bien fuera asesinado o consumido por el bazuco, y cómo, estando allá, estuvo a punto de morir ya que lo confundieron con un policía. Nos habló también de cómo el Señor, de una forma milagrosa, le dio un nuevo nacimiento de una forma instantánea. Nos contaron cómo con su familia empezaron un grupo, el cual se volvería la iglesia que hoy día pastorea. También cómo empezó la sede de la Fundación Amor y Compasión, en la cual hoy día apoyan de forma alimenticia y espiritual a más de 120 niños. Y nos habló de cómo el cristianismo hoy debe vivir como en el primer siglo. Este es el 5º episodio de Tau. Buenas tardes, Osquita, muchas gracias por la invitación. No, es un gusto tenerlo acá. Había pensado en invitarlo desde que se me ocurrió el proyecto y bueno, aquí estamos. Entonces quisiera saber un poco de usted. Cuénteme, bueno, ¿hace cuánto vive en este barrio, por ejemplo? Pues particularmente yo crecí en este barrio. En este momento no estoy viviendo aquí, pero el Señor me trajo nuevamente de regreso aquí a mi lugar de nacimiento, prácticamente, a llevar las buenas nuevas aquí a este Nínive, lo llamo yo, a este barrio donde el Señor me permitió crecer y ahora me permite venir a hacer luz en medio de esta comunidad. O sea que lo conoce todo el mundo. La mayoría sí. Prácticamente sí. Sí. Hay experiencias pues también un poco tristes porque con los pelados con los que yo crecí aquí en el barrio, desafortunadamente tenemos aquí una secuela de drogas y de delincuencia. Entonces, con muchos chicos con los que yo crecí, cuando regreso hace aproximadamente 10 años, me encuentro con que algunos los habían asesinado, otros están sumergidos en la droga, pero pues hay mucho por hacer aún. Sí. Ser criado en el barrio donde está la iglesia hoy en día y la fundación, ¿dificulta o facilita la predicación del evangelio? Bueno, digamos que Dios es el que es soberano y Él es el que prepara al mensajero y prepara a la audiencia. En cierto sentido es un punto a favor. Es un punto a favor porque pues la comunidad ya de alguna manera tiene alguna referencia mía en el barrio, de mi familia, entonces ayuda un poco, pero mi confianza no reposa ahí, mi confianza pues reposa en el Señor. Pero digamos, ¿sirve esa referencia que tienen de usted porque vieron el cambio? ¿Eso ayuda de alguna forma? Diga, ¿sí se puede? O más bien, de pronto no es, por ese lado no es que sirva como para que sea más fácil entrar a la gente. Yo creería que sí, o sea, definitivamente pues creo que el evangelio es un mensaje proclamado, es un mensaje hablado, por decirlo así. El mero testimonio, digamos que no serviría de mucho, pero sin embargo sí, creo que el que mis amigos vean que quién era yo antes y ahora lo que el Señor ha hecho en mí, una nueva criatura por su gracia, creo que eso aporta mucho. Como en el primer siglo muchos escucharon a Pablo después de que se convirtió y muchos pues como que unos aún no creían, pero otros como que eran más movidos a estar atentos a él, de ver la obra que el Señor había hecho en alguien que perseguía antes la iglesia. Claro. Bueno, y me imagino que entonces conoció a su esposa aquí en el barrio. No, yo me fui del barrio aproximadamente a mis 16 años. Este año voy a cumplir 40. A los 16 años salimos del barrio. A mis 17 años inicié una vida, la comparo de pronto como aquel teólogo Agustín, una vida de placeres, una vida de desorden. Y el Señor por su misericordia me llama a mis 28 años, hace aproximadamente 12 años. Y a mi esposa la conozco en medio de mi desorden en mi juventud,
del trago, de la rumba. A mi esposa la conozco incluso en un bar con unos amigos tomando, ahí conozco a mi esposa. Iniciamos una relación y mi esposa también, por la providencia del Señor, conoce del Evangelio a través de mi mamá. Cuando ella iba a visitarme, mi mamá la llevaba a la iglesia. Sí. Y mi esposa conoce del Señor. Entonces yo viví otro tiempo hasta mis 28 años separado del Señor, con una madre orando por su hijo, con una esposa ya convertida orando por su esposo, y el Señor por su misericordia me sale al encuentro a mis 28 años. Pero, o sea que usted fue criado en el Evangelio desde pequeño. Sí, fui criado prácticamente desde que tengo esa razón. Mi madre nos llevaba a la iglesia en este barrio. En este bar. En este bar. ¿Y cuánto tiempo estuvo separado de la iglesia y el cuerpo de Cristo? Pues, Osquitar, de mis 17 años a mis 28 años. Pero ahí sucede algo muy importante, que también la juventud, las iglesias y los padres cristianos tienen que ser conscientes. Desafortunadamente, el Evangelio, por lo menos aquí en Colombia, ha sido tan diluido y tan rebajado que a alguien lo invitan a una iglesia, a algún servicio, y el pastor les hace repetir una oración, y ya porque repitieron una oración, entonces asumen que esos jóvenes o esas personas son cristianas. Viven algún tiempo en la iglesia, asistiendo a las actividades de la iglesia, y de pronto, de repente, se alejaron de la iglesia nuevamente. Y muchos piensan que esa persona volvió atrás, o que, como dice el dicho, se descarriaron y volvieron atrás. Se perdieron por un momento. Lo hablo muy responsablemente en mi vida, de acuerdo a lo que evidencio en mi vida. Realmente yo no fui cristiano hasta mis 28 años. Asistí a una iglesia por 12 años. Asistí a una iglesia fielmente. Creo que desde mis 5 años hasta mis 17 años fui un fiel simpatizante de la iglesia cristiana. Pero realmente, si yo evalúo mi vida con las escrituras, ¿qué es nacer de nuevo? Creo que nunca había tenido verdaderamente un nuevo nacimiento hasta mis 28 años. Pero ¿usted era un asistente a la iglesia que se portaba bien o tenía una vida diferente fuera de la iglesia? No, digamos que pues esos años de asistir a la iglesia fueron de infancia y de adolescencia, y hasta ese momento pues no había nada así de pecados extravagantes, por decirlo así. Sí. Pero realmente mi vida era una vida de pecado, porque no moraba el Espíritu Santo en mi vida. Entonces me comportaba como un cristiano, con un lenguaje cristiano, una cultura cristiana, pero realmente un joven sin tener verdaderamente un nuevo nacimiento. El corazón no estaba con el Señor. No, experimento un nuevo nacimiento a mis 28 años de edad. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo lo llama el Señor? Osquitar, mi hermano, tuve problemas fuertes en adicciones, más que todo al alcohol. También consumí drogas, pero digamos que ese no fue como el fuerte, ¿no? Pero el alcohol sí, tuve muchos problemas de alcohol, y todo inició a los 17 años, después de que salí de prestar servicio. Muchos amigos empezaron a invitarme a reuniones, a trago, a fiestas, y pues como ya era mayor de edad, de pronto pues mi mamá no me podía retener ya tanto tampoco, y empecé así, de una manera aparentemente social, pero la adicción al trago fue cogiendo más fuerza, a tal punto que a mis 28 años de edad ya era prácticamente un alcohólico, y estaba tan endurecido mi corazón por el pecado que yo ya quería acabar con mi vida. Mis depresiones eran tan fuertes que yo no quería seguir viviendo. Una de las últimas experiencias que tuve muy fuerte fue que entré a la calle del Bronx, a la L, cuando existía, y con dos pensamientos en mi mente. Yo no fui adicto tanto a las drogas, pero a mí me habían dicho que si probaba el bazuco, que se quedaba ahí. Ahí me quedaba. Entonces yo entro a la L con dos intenciones. Una, probar el bazuco,
y quedarme allá perdido para siempre sin acordarme ya quién era yo prácticamente, o que me asesinaran allá. Pero pues yo no quería seguir viviendo, o no viviendo recordando mi realidad, por decirlo así. Quería yo pues eliminar esa realidad en la que estaba viviendo. Y ese día, eso fue un sábado, por la providencia del Señor, salgo de aquel lugar. Mi mamá y mi hermana, mi familia se enteran de que yo estoy allá, y el Señor les permite ir de alguna manera como a mi rescate, y el Señor me saca con vida allí, porque después yo me pongo a analizar la situación que estaba viviendo en ese momento allá, y creo que sí me querían asesinar. Pues yo era un poco más joven, más delgado, me peinaba pues bajito, y ellos pensaban que yo era policía. Con una gente que me relacioné allá pensaban que era policía, y pues todas las personas que saben que si descubren allá a alguien claro, como infiltrado, pues muy difícil sale de allí. Y después mi hermana, al tiempo hablábamos con mi hermana de esa situación, y creo que mi hermana me decía que uno de las personas con las que yo estaba ahí reunido ese día, que no los conocía, porque yo entré allá sin amigos, yo entré allá solo, y que una de esas personas le decía: sáquelo porque lo van a matar, sáquelo porque lo van a matar. Y pues ese día el Señor me permite salir con vida físicamente de allí, y al poco tiempo, creo que a los 8 días, el Señor me guía a una iglesia cristiana. Entro yo a una iglesia cristiana, y ese era el día que Dios tenía preparado para salirme al encuentro. Y esa fecha, si no la puedo olvidar, fue el 12 de junio del año 2009. Este año son ya 11 años que, por la gracia y la misericordia del Señor, Él me sale al encuentro. Pero ese día usted siente el llamado de Dios y nace de nuevo, ¿o ese qué día, proceso? ¿Ese mismo día? Ese día. Increíble. Yo llevo 11 años consumiendo alcohol, siendo un adúltero. Bueno, todas las personas que de pronto me escuchan, los jóvenes que tienen problemas con adicciones, saben que no es el alcohol o no es tanto la droga, sino eso desencadena claro, una serie de problemas mucho más a fondo. Y ese día escucho la predicación del Evangelio. Por eso el tema de pronto que vamos a compartir es el tema que me apasiona, y es el tema que el Señor pues en sí nos envió a predicar, no hay otro. Es el más importante de la Escritura, el Evangelio. Ese día yo escucho el Evangelio y el Señor atraviesa mi corazón. Empiezo a llorar. Inicialmente fue un llanto como de tristeza, de dolor, pero a medida que yo escucho el Evangelio, ese día saqué una hojita y quise escribir mis pecados en esa hoja, sin que nadie me motivara a eso. O sea, la persona que estaba predicando el Evangelio no dijo: saquen una hoja y escriban sus pecados, sino fue algo que emanó de mi corazón, y escribí: Señor, perdóname porque soy un borracho y soy un adúltero. Yo creí que hasta ese momento esos eran mis únicos grandes pecados, y ahora entiendo la obra que hace el Espíritu Santo confrontando nuestra vida, no para avergonzarnos, sino para llevarnos a un arrepentimiento verdadero. Entonces ese día empiezo a escuchar como en mi pensamiento: bueno, Edwin, ¿y qué de las mentiras que dice? Señor, no solo soy un borracho ni un adúltero, sino que también soy un mentiroso. ¿Y qué de los negocios ilícitos que hace en su empresa? Señor, también soy un ladrón. ¿Y qué de las groserías que dice con sus amigos? También soy un maldiciente. No te mientas, quita la hoja, una hoja carta, se llenó. Y al final tuve que decir lo que dijo Pedro de rodillas en alguna oportunidad: Señor, soy un grande pecador, apártate de mí. Y ese día le dije al Señor, en mi ignorancia teológica, por decirlo así, le dije al Señor: Señor, con algunos de estos pecados que tengo aquí en la lista, en mis propias fuerzas de pronto puedo dejarlos, pero hay otros que sí, definitivamente no puedo. Llevo 11 años tratando de dejar el alcohol, Señor, y no he podido en mis propias fuerzas. Ayúdame. Os quitaré ese día providencialmente lo que yo no pude hacer en 11 años. Sucedió. El Señor lo hizo. Salí de ese lugar aborreciendo el trago completamente, y creo que siendo una nueva criatura. Y ese día el Señor, como dice su palabra en el libro de los Filipenses, la obra que Él inicia, claro, la perfecciona. Hoy no me considero producto terminado, pero si miro atrás, creo que el Señor ha perfeccionado mucho la obra que
inició aquel 12 de junio del año 2009 en mi vida. Qué bueno. Y cuando usted siente que nace nuevo, ¿empieza a congregarse en esa misma iglesia o el Señor lo guía a otra o vuelve con su familia? Desafortunadamente, en esa iglesia quise asistir a algunas actividades que ellos proponían y todo este tipo de cosas, pero pues tristemente, y pues no lo puedo ocultar, desafortunadamente fue una congregación que su liderazgo se inclinó al Evangelio de la Prosperidad. Entonces ya todo se empezó a inclinar a eso. ¿Y cuánto tiempo estuvo allá? Recuerdo que la última vez que fui a esa iglesia, a esa denominación, fue un viernes, y ese día, mi hermano, salí triste de allá, no negando al Señor, no diciendo que el Evangelio era falso o algo así, no, porque más bien yo era consciente de que algunos se habían desviado del verdadero Evangelio. Y ese día particularmente creo que se recogieron alrededor de unas 3 o 4 veces dineros en un culto, en un servicio, y ese día yo salí para nunca más volver. Particularmente también escuchaba una emisora de esa iglesia, una mega iglesia que, bueno, en este momento, más adelante de pronto hablaríamos con nombre propio de todo eso, pero una mega iglesia aquí en Bogotá. Recuerdo que yo escuchaba mucho su emisora, y también en una oportunidad yo estaba así como algo ansioso de escuchar predicaciones, de escuchar alimento para mi alma, y prendo el radiecito que tenía en la mesita de noche, y el hermano que iba a enseñar allí dice: esta noche les voy a enseñar las 7 maneras para prosperar. Yo recuerdo que apagué también ese radiecito y nunca más lo volví a prender, y el Señor me fue llevando. Yo hacía una oración en ese tiempo, aún la hago, pero en ese tiempo yo la hacía con más fervor. Muchas mañanas yo me levantaba en las madrugadas y yo le decía: Señor, enséñame tus caminos, quiero escuchar tu voz. Y lo decía porque una vez lo leí de unos salmos. Yo decía: Señor, quiero escuchar tu voz y enséñame tus caminos. Y el Señor en su providencia me llevó a la Biblia, al primer libro de la Biblia que me lleva el Señor, es a Hechos de los Apóstoles. Entonces yo empiezo con esa pasión, con esa hambre de la palabra, y yo: Señor, esta es tu iglesia. Mucho de lo que yo estoy viendo externamente que se llama iglesia, por lo menos aquí en Colombia, yo veía las escrituras y decía: no se parece, esta iglesia del primer siglo no se parece a lo que hoy estamos viendo de iglesia. Providencialmente también el Señor me permite conocer a un pastor, no personalmente, sino por internet, al pastor Paul Washer, y como que el Señor en su providencia, en su soberanía me permite primeramente a mí ir a la escritura, escuchar a Paul Washer, pero lo que Paul Washer proclamaba era lo que el Señor ya me había confirmado acá. Entonces sí, es un hombre de Dios, y por esa línea el Señor me fue llevando. Ya después conocí a otros siervos de Dios que Dios en su misericordia ha levantado, por lo menos para nosotros como latinos, que han sido de mucha bendición: al pastor Sugel Michelén, al pastor Miguel Núñez. Después conozco a unos hermanos que me invitan a un ministerio, a MINS, a unos pastores presbiterianos, al pastor Ismael, al pastor Juan José, y fueron hombres que Dios fue poniendo en mi camino, hombres que Dios me fue poniendo en el camino. Y nosotros nos congregábamos en una iglesia de corte pentecostal, y esa iglesia en algún momento nos dice a mi esposa y a mí que ya estábamos como listos para iniciar una obra, y nos envían de alguna manera aquí a este barrio, y iniciamos el servicio al Señor. No sé, a veces yo me hago preguntas referente a eso. Señor, de pronto no fue la manera que tu palabra lo enseña de iniciar un llamado. En esa línea pentecostal, en esa línea carismática, a veces ese tema es como muy deportivo. Usted ya tiene pinta para pastor,
vaya y pastoree, usted tiene pinta para líder, venga a ver, pero no se hace de acuerdo a un sustento bíblico, Sí, claro. como lo enseña allí el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, que el obispado tiene algunas características y requisitos muy importantes, muy importantes. Sin embargo, yo hoy le digo al Señor, Señor, si de pronto yo fui puesto por el hombre o puesto en emociones a este ministerio, hazme a un lado, Señor, porque para mí es un privilegio servirle al Señor. Yo quisiera terminar mi vida, no sé si a los 80 o a los 60 años que el Señor venga por mí, yo quisiera terminar mi vida al servicio del Señor. Sin embargo, sé que el Señor pues también ha dado dones a los hombres para ejercerlos dentro del cuerpo de Cristo. Okay. Entonces, yo le digo al Señor, si no soy llamado a pastorear, a guiar un rebaño, Señor, muéstrame para qué me has llamado dentro de tu cuerpo, dentro de la iglesia, y yo lo haré con gusto. Pero si es el Señor al pastorado al que me ha llamado, pues también lo haré con mucho temor, con mucha responsabilidad. Pero ahora quiero dar testimonio del Señor, de que esa obra que hizo conmigo, el Señor la haga con otros. Me identifico como aquel endemoniado gadareno, que el Señor la hace libre, y él dice, déjame seguirte, el Señor le dice, no, ve y cuenta lo que el Señor ha hecho por ti. Me identifico en eso. Me voy gozoso por el camino, donde quiera que el Señor me lo permita, dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y los pastores que usted mencionó, Sugel, Miguel, ¿los escuchó cuando ya lo habían enviado acá como pastor o estando en la congregación donde...? Acá. Sí, acá ya. Acá. Cuando llegamos acá a iniciar como no tanto una iglesia, sino más como un grupo de oración, y iniciamos un trabajo con niños, porque aquí en la localidad hay mucha necesidad y hay mucha infancia necesitada, muchas familias necesitadas del Señor, y con ese propósito iniciamos también aquí. Paralelamente aquí en la iglesia manejamos una fundación de niños también. Creo que inició primero la fundación, sí, y después se vio la necesidad de discipular a esas familias, de discipular a esos niños, y el Señor nos permite pues iniciar también con el ministerio de la iglesia. ¿Y qué acompañamiento tienen con los niños y las familias? Pues en sí se hace, digamos que lo que vendemos, por decirlo así, a la comunidad es un trabajo de formación académica, de fortalecimiento académico en los niños. Algo como refuerzo escolar, como ayuda en algunas tareas. También brindamos algunas ayudas en alimento a los niños. Desafortunadamente aquí en la localidad hay familias que muchos desayunan y almuerzan pero no comen. Los que tienen para el almuerzo no tienen para el desayuno, entonces se ve mucha necesidad. ¿Cuántos niños hay? Y pues antes de la pandemia, porque pues ahorita estamos frenados por esa situación, pero más o menos aquí en la sede, la fundación tiene 3 sedes, dos en Bogotá y una en Villavicencio, y esta sede que coordinamos con mi esposa manejamos un promedio de 70 niños, y también les damos alimento, algunos de ellos les damos alimento, pero como yo le digo a mi esposa, de los voluntarios que están aquí con nosotros, eso es como una disculpa, porque lo que nosotros queremos hacer es predicarles el Evangelio. En alguna oportunidad he escuchado unas palabras, creo que del pastor Martin Lloyd Jones, no me acuerdo si de él o de otro pastor, no recuerdo de quién las escuchaba, y esas palabras atravesaron mi corazón. Y ese pastor decía que de nada nos sirve engordar a un niño y mandarlo gordo al infierno. Creo que lo que el pastor se refería era al trabajo social que se hace a través de la iglesia, que no está mal. O sea, el Señor, si leemos la palabra, el Señor nos mandó a ir a mostrar el amor con hechos, pero no nos podemos quedar ahí, porque de nada me sirve a mí darle un almuercito a un niño, darle un refrigerio y no mostrarle el Evangelio, no mostrarle a Cristo. Creo que se estaría cumpliendo lo que dijo aquel pastor, simplemente lo estaríamos engordando para mandarlo gordo al infierno, y nuestro fin principal en la iglesia, a todas las personas que tienen que ver con la fundación y con la iglesia, es proclamarles a Cristo, proclamarles el Evangelio. ¿Qué tanta parte de las familias de esos niños se congregan? Inicialmente nosotros iniciamos como un grupo de oración, como con 3 familias y como con 30 niños.
O sea, los niños siempre eran muchísimos. Pero Dios usó en su providencia a muchos niños para que fueran y dieran testimonio en su casa de lo que estaba sucediendo acá. Y muchas familias a hoy el Señor ha traído a la iglesia. Les hemos compartido el Evangelio y creo que el Señor en muchas familias ha iniciado una obra de redención. La fundación como tal genera algunos espacios para convocar las familias y compartir la palabra, me imagino. Sí. Nosotros tenemos una reunión, inicialmente se hacía cada mes, ahorita la estamos haciendo cada 2 meses, como para darles a los padres informe de sus hijos y de los avances que hemos tenido con ellos. Y ese es un espacio que hemos usado para predicar el Evangelio. Y muchas de las familias que están hoy con nosotros cuentan en su testimonio que fue ese día que escucharon algo que los atravesó. Qué bueno. Y que el Señor los tiene ahí. Qué bueno, pastor. Bueno, me quedó una pregunta en la cabeza. Usted mencionó que hay 3 fundaciones, 3 sedes, pero la que le dio vida a las otras 2 es lo que ustedes iniciaron en un principio, o ustedes fueron... Nosotros fuimos la segunda sede, sí. Listo, okay. Inicialmente el ministerio lo inicia mi hermana y mi cuñado, ellos son creyentes, y ellos inician también inquietos por los niños de Cazuca inicialmente, la localidad de Soacha, y en el sector de Cazuca inician allí un ministerio. Después ahí muy cerca se establecen ya en una sede de la fundación en el barrio Potosí y se inicia aquí el trabajo. Inicialmente fue mi esposita la que le invitaron a participar aquí del ministerio. Mi esposa pues tiene más conocimiento de la parte pedagógica, de la docencia, entonces necesitaban a alguien que les apoyara inicialmente eso. Y posteriormente el Señor me permite también a mí añadirme de alguna manera al ministerio. Y ya el Señor me empieza a usar es en la formación espiritual de aquellas familias, de aquellos niños. Y a hoy el Señor ya ha traído un equipo de trabajo con el cual hemos podido llevar este ministerio a cabo. Ok, una última pregunta. ¿Cómo llega a su vida la oportunidad para empezar una formación teológica dentro de pues el instituto donde lo conocí yo a usted? ¿Sí? Pues yo creo que fue el Señor el que puso en mí esa pasión por la teología, esa pasión por el estudio formal. Y inicialmente fui muy autodidacta, por decirlo así. O sea, aunque yo buscaba por mis propios medios, escuchaba uno, escuchaba otro, leía. Y inicialmente no llego directamente a un instituto como de sana doctrina. Inicialmente las referencias que yo tenía de institutos era de ese corte pues, en los que yo crecí. Sí. Y visité algunos institutos y el Señor en su soberanía me permitía ver que como que eso no era. Entonces inmediatamente yo los abandonaba. Precisamente una experiencia me sucedió en un instituto. Hoy no voy a mencionar nombres, sí, no. Pero en algún momento de pronto si hay que hacerlo lo hacemos. Pero en uno de esos institutos recuerdo que una de las clases era el Espíritu Santo. Y el profesor dijo que quienes no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Un poco de la línea pentecostal en la que crecí, se entiende que el ser bautizado en el Espíritu Santo es hablar unas lenguas que nadie entiende, pero que las hablan. Yo hasta ese momento, creo que llevaba unos 2 años de haber tenido un nuevo nacimiento en el Señor, y hasta ese momento pues yo no, sí escuchaba obviamente, porque yo iba a cultos, a reuniones y escuchaba personas que hacían este tipo de oraciones, pero yo nunca, a veces como que intentaba, pero yo dije no, eso es falso, o sea digo es falso cuando uno quiere hacerlo como en sus emociones, por decirlo así. Por uno mismo. Entonces el maestro llega y dice, pasen al frente los que no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Recuerdo que era como unos 30 o 40 estudiantes, no recuerdo muy bien el número, y pasamos alrededor de unos 8 y la persona que está allí nos dice que empecemos a orar y que empecemos a soltar la lengua y nos empieza a decir que repitamos una oración ahí en un lenguaje extraño y entonces
en aquella oportunidad el maestro nos dice que ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo, que después de esa oración y al hablar ese lenguaje algo inconfundible en esa oportunidad, que ya habíamos sido bautizados del Espíritu Santo. Yo salí pues triste y confundido. Yo dije, no, esto no es lo que enseña la Escritura, esto no es lo que enseña la Escritura, esto no es la llenura del Espíritu Santo verdaderamente. Abandono ese instituto y en el camino el Señor empieza a poner pastores, ya que tenían un recorrido en todo este tema de la reforma y de una línea de sana doctrina, y empiezo a estudiar con ellos. Y hace unos años atrás también me hablan de la médula, y ya había hecho unos institutos virtuales con algunos hermanos de Estados Unidos, el de España, el 222 también. El C222 también, pero digamos que no es tan profundo en su teología, pero me ayudó muchísimo. Sí, son herramientas buenas. Y conocí la médula. ¿Quién lo invitó a la médula? ¿Quién le dijo, vamos para allá? Ya me había invitado un pastor, el pastor Francisco, creo que me había hablado de la médula. El pastor Alejandro también lo conocí, me había hablado de la médula. Cordero. Alejandro Cordero, después conocí a Guitar y también me comentó algo. Y me animé, desafortunadamente pues no había querido, no porque no quisiera o no tuviera una referencia, sino porque no me daba el tiempo. Pero en algún momento el Señor aparejó todo el tiempo y la economía y dije esto es porque digamos que tuve muy buenos institutos virtuales, pero falta la comunión, o sea, eso que se vive en la médula para mí es, o sea, tanto lo carnudito, por decirlo así, de la teología es excelente, claro. Las enseñanzas, los maestros excelentes, pero la comunión también veo que hace mucha falta, o sea, es muy necesario en este tipo de academia. Y sirve mucho. A mí me pasó similar. Yo estuve 8 meses en una iglesia bautista, estuve estudiando en el Seminario Reformado Latinoamericano, pero era semipresencial. Pero desde la primera vez que fui a la médula, que creo que es casi la misma que usted fue, yo dije, no, acá me quedo. Recibe uno más, se siente uno como más alimentado espiritualmente. Bueno, pastor, pues lo invité para que siguiéramos hablando sobre el Evangelio. En el segundo episodio yo hablé sobre el Evangelio, describí algunos puntos importantes del Evangelio, y en el pasado que tuvimos nuestro primer invitado, el pastor Edgar, a quien usted mencionaba ahorita, él habló sobre los peligros que hoy en día enfrenta el Evangelio. Pues quisiera saber usted qué nos quiere compartir con respecto al Evangelio y la iglesia. Sí, yo creo que, digamos que en cuanto a teología, en cuanto a doctrinas, hasta ahora estoy pues como empezando a formarme, a pesar de que he tenido pues ya unos larguitos años en capacitándome, pero me considero que hasta ahora, a comparación de otros grandes maestros, hasta ahora estoy iniciando. Pero lo que sí el Señor me ha llevado a entender de pronto un poco más claro es el Evangelio. Es esa buena noticia, esa buena nueva que tiene que ver con Cristo, que a hoy, por lo menos aquí en nuestro país, en América, ese tema ha sido muy desviado. O sea, ya hoy vemos Evangelio de la prosperidad, un poco de cosas que usan la Biblia, pero que no tienen que ver con el Evangelio, no tienen que ver con Cristo. Porque si vamos allí a la carta de los Corintios, a la primera carta de los Corintios, cuando el apóstol Pablo menciona allí que este es el Evangelio que les he predicado, y lo que el apóstol Pablo dice aquí que ha predicado es a Cristo, su vida, su muerte, su sepultura y su glorificación. Y creo que eso es el Evangelio. El Evangelio es esa buena nueva de Cristo para los pecadores, que no tiene que ver con que Jesús fue a la cruz para hacernos ricos, que Jesús fue a la cruz para que fuésemos millonarios. Y el apóstol Pablo también tuvo luchas, la iglesia en el primer siglo también tuvieron muchas luchas, porque de pronto no se veía un evangelio de la prosperidad como tal allí en el primer siglo, pero sí muchos judíos que se habían convertido al cristianismo, como que no se habían quitado ese chip del antiguo pacto y querían como hacer ver a los cristianos que Cristo había muerto, pero que Cristo como que no era suficiente, como que ellos tenían que
hacer algo adicional para verdaderamente ser salvos. Y yo creo que esa lucha que se ha tenido desde el primer siglo hasta hoy, claro, la seguimos teniendo. Lo que la Biblia unos quieren poner cosas a la medida de Cristo, como para que nos ayude a eso que de pronto en la cruz no se cumplió completamente. O otros quieren ya de alguna manera ya más descarada eliminar a Cristo completamente para que es el otro extremo, mostrar un evangelio centrado en el hombre que yo no lo veo realmente en la escritura. Entonces yo creo que nosotros como jóvenes, como esa generación en este tiempo, pastores jóvenes o pastores en este tiempo, tienen una ardua tarea. Yo creo que así como la tuvieron nuestros hermanos en el siglo XV, tenemos una grande tarea ahorita. Y será una tarea también a punto de que nos amenacen y nos quieran callar, como quisieron hacerlo con Lutero, con aquellos reformadores. Pero la lucha por el evangelio se tiene que dar. Creo que tenemos que volver a esa fuente. Necesitamos una reforma urgente. ¿Cómo enfrentaba esa iglesia que usted mencionaba, la del primer siglo y los primeros siglos? ¿Cómo enfrentaban pues, la persecución? ¿Cómo vivían dentro del evangelio? Yo creo que ellos enfrentaron ataques al cristianismo, al verdadero evangelio. Lo puedo de pronto ver en la escritura en dos partes. Externamente, la persecución que ellos vivían en la cultura que crecieron en ese momento, en la cultura romana, que ellos eran perseguidos porque no adoraban a un dios César, como pues toda la cultura quería. Los cristianos en el primer siglo ellos sabían a quién le debían rendir la adoración, y muchos estuvieron dispuestos hasta entregar su vida por adorar solo al Señor. Solo al Señor. Creo que muchos murieron por no adorar al César y dedicar una adoración fielmente al único Dios verdadero. Pero también veo, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura, que internamente también tenían como esos ataques. El libro, la carta a los Gálatas, creo que nos da un poco de referencia a eso. La lucha también interna que el cristianismo sufría desde el primer siglo, cuando allí muchos judíos cristianos querían como decir a la iglesia que Cristo sí había muerto, pero que no era suficiente, que tenían ellos que cumplir algunos rituales, en este caso como la circuncisión, para que como que su salvación fuera completa. Para asegurarla de alguna forma. Y esa fue, digamos, que la lucha de este lado, la lucha interna. Sí. Y nosotros de pronto a hoy seguimos viendo lo mismo. Te mencionaba hace un momento, fuera de cámaras, que la persecución del cristianismo de pronto nosotros de este lado no la estamos viviendo. Pero del otro lado, si nosotros fuéramos a un país de Oriente, donde el ser cristiano es sinónimo de muerte, entenderíamos que la persecución externamente no ha cesado desde el primer siglo. Claro. Pero internamente también la tenemos. Internamente también la tenemos cuando muchos falsos profetas se han levantado y han engañado a muchos. Claro. Juntos leímos hasta cierta parte, ¿no? Un libro de Justo González. En ESI, que es otro espacio en el cual compartimos, y pues yo he sido bendecido en el espacio de ESI, y ahí nos obsequiaron el libro de Justo González, y ahí habla de la historia del cristianismo, de las historias o de las anécdotas que leímos ahí. ¿Alguna se le quedó en su cabeza que usted dijo, tremendo, esta es la actitud que yo debería tener como creyente? Mi hermano, yo estoy viendo en este momento, pues muchas, digamos que ese libro... Sí, no, tiene varias. Para mí el libro que más me apasiona y el que decía un pastor es el único libro que está vivo, pues es la Escritura, sí. Pero seguido de la Escritura, Historia del Cristianismo. Ese libro es Yo creo que todo cristiano y todo estudiante diligente de la Escritura debe tenerlo en su biblioteca, sí. Porque él debe conocer a qué institución pertenece y todo lo que se ha tenido que batallar por años a esa única iglesia que es de la cual Cristo es la cabeza, de la que fuimos añadidos. Entonces ese libro es tremendo, hermano, y una de las historias que me llama la atención, y he venido meditando en eso, es lo que está viviendo ahorita Estados Unidos, pero también Estados Unidos como
como potencia y como eje de todo el mundo con su presidente Donald Trump, que muchos lo han catalogado como un creyente, como sí. un defensor de la iglesia. Sí. Y yo vi algo similar con Constantino en el siglo IV, donde desafortunadamente, no sé, hoy de pronto también pueden haber diferentes opiniones en cuanto a eso. Muchos cristianos ven la situación de Constantino como algo bueno para la iglesia, pero desde mi punto de vista creo que eso afectó más bien mucho a la iglesia. La pureza de la iglesia, la pureza del cristianismo. Entonces hoy, en nuestro contexto, en este siglo, estoy viendo algo similar, donde se levantara un líder mundial que mencionara algo de Dios, por ahí superficial, pero que ya muchos lo veamos que porque dijo amén, entonces este es un hombre de Dios. Ajá. Entonces creo que debemos tener mucho cuidado. Y la historia del cristianismo, o sea, el ser diligentes en conocer, en profundizar, nos ayuda a entender también los tiempos en los que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Porque de alguna forma, y es una frase que suena mucho, y es que la historia es cíclica. La historia vuelve al mismo punto muchas veces y vuelve al mismo punto. Y por ejemplo, esa referencia que usted hace de Constantino es ver cómo en el siglo IV la iglesia de Jesucristo buscó una comodidad de alguna forma adheriéndose al reinado de Constantino. Y esa comodidad que buscó trajo consecuencias tremendas, porque para los que no saben historia, en el siglo IV nace la Iglesia Católica y se desvía la verdadera fe por ir detrás de unas ciertas comodidades que el imperio le brindó a la iglesia. Y hoy en día ese buscar la comodidad dentro del creyente genera muchas veces alejamiento de la sana doctrina. Así es. Y de acuerdo a lo que estamos hablando, de acuerdo a la referencia que tenemos de las Escrituras, no creo que los tiempos para la iglesia, acercándonos a la segunda venida de Cristo, sean más fáciles, sino la Biblia nos habla de tribulación para la iglesia. Entonces no creo en un referente que venga a ser algo más cómodo para la iglesia. Entonces eso es lo que de pronto, de acuerdo a lo que me preguntas, puedo referenciar allí. Entonces creo que la iglesia en este momento se debe unir mucho en oración y pedirle al Señor de verdad mucho discernimiento porque creo que la iglesia está siendo engañada. O sea que en base a eso, creer que la forma en que la iglesia va a ganar al mundo para Cristo no va a ser de una forma como a veces se cree, que vamos a conquistar a presidentes, alcaldes, y que por medio de esas influencias gubernamentales vamos a bendecir a mucha gente. No lo creo. Yo tampoco. No lo creo porque, bueno, eso es algo que enseña que está como adherido a la línea del Evangelio de la Prosperidad, que la iglesia está llamada a reinar, a gobernar, que las riquezas del impío son para el cristiano y todo ese tipo de cosas sacadas de contexto totalmente. No lo creo. Para mí una verdadera iglesia sufre. Para mí una verdadera iglesia en este momento en el mundo es la iglesia fiel, que a pesar de que le han derribado su edificio, siguen congregándose allí escondidos por allá en catatumbas, pero su amor por el Señor y por el Evangelio es genuino. Y no la iglesia que hoy se mofa de tener estadios llenos y multitudes llenas y riquezas y más riquezas, pero Cristo cada vez más lejos. Como el Señor lo escribió a una de las iglesias de Asia: he aquí que tú dices que eres rico, pero más bien eres un pobre desventurado que no sabe verdaderamente qué es la riqueza. ¿Por qué el pensamiento? O sea, ¿cómo explicarle a la gente que el pensamiento de que la comodidad es el propósito de Dios, o aferrarnos a ciertas cosas acá, no es coherente con los propósitos y sobre todo con el Evangelio? Bueno, es que esa es una tarea ardua. Sí. Porque de este lado el cristianismo ha sido muy light, el cristianismo ha sido muy ligero. O sea, yo creo que si muchos de nosotros fuéramos un mes o un año a un país de Oriente donde ser cristiano es sinónimo de muerte, yo creo que nosotros vendríamos con una
referencia clara de qué es verdaderamente de pronto el cristianismo. Desafortunadamente aquí, si tú con este ministerio hicieras una entrevista a muchos cristianos, te vas a dar cuenta que yo creo que más del 60-70% de los cristianos piensan que son cristianos y que el propósito del cristianismo es enriquecer y ser próspero. Cuando yo no veo eso en la escritura. Yo no veo eso en la escritura. En el libro de los Hechos veo tiempos de paz, como lo dice el texto, tiempos de paz que vinieron para la iglesia. Pero eso fueron momentáneos. Sí. Porque más se vivió fue persecución y lucha, tanto externa como interna, como lo mencionábamos hace un momento. Entonces yo creo que todo esto que también estamos viviendo en este momento, esta situación que no solo ha afectado a la iglesia, sino al mundo en general, yo creo que también esto es algo permitido por el Señor como una reprensión. O sea, desde que inició esto, yo veo esto, no sé si me equivoque, si estoy equivocado, le diría a alguno de mis amigos, colegas, maestros que me corrigiera. Pero yo creo que lo que estamos viviendo es disciplina del Señor para la iglesia también. Para la iglesia específicamente. Sí, yo pienso que es disciplina. Porque si tú lees en el Antiguo Pacto, cuando el Señor dispersaba a su pueblo, cuando el Señor lo dispersaba. Si tú lees el Antiguo Testamento, lo dispersaba cuando había pecado, cuando ellos iban en pos de otros dioses. Y en este momento la iglesia está dispersa. Y el Señor... En este momento la iglesia está dispersa, que muchos de pronto en su emocionalismo dice, Satanás quiso acabar con la iglesia, pero se creó una en cada casa. No, yo creo que la iglesia en este momento está dispersa. Y eso es, creo que más que una bendición, una disciplina del Señor. Dios no disciplina al mundo. Dios al mundo castiga, pero a su iglesia Él la tiene que corregir. En este tiempo precisamente yo estoy leyendo, en mi plan de lectura estoy a lo largo de todos los profetas, y en todos los profetas uno ve eso. Los profetas vivieron en un contexto en donde el pueblo se apartó de Dios, pecaron, y Dios tuvo que traer el exilio y la corrección, aún así la casi total desaparición de las 10 tribus de Israel como forma de castigo. Pero el Señor lo que busca es el arrepentimiento de su iglesia, y yo pienso igual, yo pienso que ese tiempo ha sido de disciplina para la iglesia especialmente. Hay un versículo que la Biblia dice, Jesús dijo que mi reino no es de este siglo. En base a eso, ¿cómo le podemos explicar a las personas por qué como creyentes no deberíamos esperar nada de este mundo, sino entender que el Evangelio nos lleva precisamente a enfocarnos a lo espiritual para no estar agarrados a lo que tenemos acá? Así es. Hay una frase de Lutero, creo que fue Lutero que la mencionó en algún momento, y Lutero decía que no debemos anhelar una corona de perlas como cristianos acá, cuando a nuestro Señor le pusieron fue una corona de espinas. Entonces yo creo que es eso, o sea, nosotros no podemos anhelar algo que Cristo no recibió de este mundo. Sí. Más bien lo que Cristo recibió es lo que nosotros deberíamos también esperar recibir. Persecución, aborrecimiento, porque eso fue lo que recibió nuestro Señor. Yo no esperaría que este mundo me ame si a mi Señor lo asesinó. Más bien lo que nosotros deberíamos evaluar y examinarnos es si este mundo me está amando, si este mundo a mí me está aplaudiendo como cristiano. Yo creo que hay algo equivocado ahí, yo creo que hay algo ahí que no está bien. Y el mismo Señor Jesús lo dijo, ay de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes y como que les brinde sus aplausos, ahí preocúpense. Entonces nosotros como cristianos no deberíamos estar preocupados porque nos aborrezca el mundo, más bien deberíamos estar preocupados cuando el mundo nos brinde como su amistad. Ahí sí creo que estaríamos por un camino equivocado, y que el Señor nos dé el valor y que nos dé la fortaleza. Pero yo pienso que estos tiempos también han ayudado mucho a la iglesia verdadera, porque no sé si tú de pronto has indagado algunas situaciones que están pasando a nivel general en el cristianismo, cuando algunos llamados pastores se han atrevido a en sus oraciones
decretar y eliminar la pandemia, eliminar el coronavirus. Hace poco escuchaba la noticia, no sé hasta qué punto pues sea verdadera, pues el internet a veces como que dice cosas verdaderas, a veces no tanto, pero que hace poco había muerto un pastor que en días anteriores había dicho que él podía sanar del coronavirus a cualquier persona. Y veía una noticia, no sé, pues no la he podido comprobar si es verdad o no, que el pastor murió. Entonces yo creo que eso también está haciendo que muchas personas que estaban siendo engañadas con estos evangelios falsos, como que abran su entendimiento, abran sus ojos y vayan a la escritura y vayan al Señor. Yo creo que pasada esta pandemia, yo creo que vamos a ver también testimonios para bendición dentro de la iglesia, donde muchas personas de pronto se darán cuenta de que estas iglesias y a estos pastores a los que seguían no eran tan creíbles o tan fieles verdaderamente al evangelio. Entonces también yo lo veo de alguna manera como disciplina del Señor, sí, pero también recordemos que después de los tiempos de disciplina, como que el Señor era misericordioso con su pueblo y venga a ver, lo restauramos, pero para un bien. Entonces yo creo que el fruto de todo esto tal vez de pronto también nosotros seamos testigos de, no sé, un avivamiento y verdadero, que muchas personas vuelvan a la fuente, vuelvan a la escritura, porque es que algo que estoy viendo de la iglesia en general, por lo menos de este lado, es que está la palabra de Dios, pero como si no lo fuera, porque yo le creo más a lo que me dice un apóstol y un profeta, entre comillas, que a lo que el Señor ha dicho en su palabra. De lo que usted acaba de mencionar, hay algo que precisamente en mi lectura de los profetas me he dado cuenta, y es que Dios juzga al pueblo por su pecado, trae el castigo, pero después trae la restauración, que fue lo que usted mencionó. Cuando uno mira el profeta Jeremías y a Ezequiel también, uno encuentra en ambos profetas la promesa del nuevo nacimiento, el nuevo pacto, más llamado en Jeremías. Ese nuevo pacto es el nuevo nacimiento que hoy en día nosotros como creyentes experimentamos, que es el nuevo nacimiento que recibimos cuando el Espíritu Santo nos da vida para poder creer. Ese nuevo nacimiento, ¿cómo vincularlo o qué parte tan importante es dentro del Evangelio? Bueno, yo pienso que es el fruto de la proclamación del Evangelio. Porque si tú mencionas a el profeta Ezequiel, si tú lees Ezequiel 37, cuando el Señor le permite tener una visión al profeta de unos valles de huesos secos, y el Señor le dice, ¿vivirán estos valles? ¿Qué le responde el profeta? Tú lo sabes, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Profetiza. Claro. O sea, es decir, proclama. Y yo creo que ahí es donde también empezamos a tener sombra de la proclamación del Evangelio. ¿Cómo damos vida, o el Señor cómo da vida a valles de huesos secos en este tiempo? A muertos espirituales. El Señor nos dice a nosotros, de alguna manera como, no profetas de ejercicio como tal, pero profetizar es proclamar. Sí, claro. Creo que todo pastor, todo creyente, todo siervo del Señor, en un sentido es profeta, y en un sentido también es apóstol, porque es enviado a proclamar el Evangelio. Porque al Señor le ha placido dar salvación a los creyentes, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, a través de la locura de la predicación. Lo que debemos nosotros como cristianos es ir y diligentemente consultar qué es ese mensaje del Evangelio, a qué se refiere ese mensaje del Evangelio, porque eso es lo que el Señor nos ha enviado a proclamar, y ese fue el medio que Dios determinó para dar vida a los muertos, para dar nueva vida a un muerto espiritual. El 12 de junio del año 2009, lo que yo escuché que atravesó mi corazón fue el Evangelio. ¿Y qué palabras escuché? Cristo en una cruz había muerto para salvar y perdonar a los pecadores. Esas palabras atravesaron mi corazón, Osquitar, y ese día este muerto resucitó. Claro. Y yo creo que ese es el mensaje que nosotros diligentemente debemos proclamar, pero que desafortunadamente la iglesia de este lado ha tergiversado. Entonces hoy multitudes van a las iglesias a escuchar hablar de prosperidad y de riquezas. La gente sale contenta, pero yo creo que salen muertos como entraron, porque lo único que les da vida
es el glorioso evangelio claro, del Señor. O sea que, teniendo en cuenta lo que hablábamos de este tiempo de pandemia, de esta disciplina también para la iglesia, tanto la iglesia como los no creyentes, ambos necesitan escuchar el evangelio. De por sí que el evangelio, lo mencionaba yo en el segundo y parte del tercer episodio, no es solo para los no creyentes, el evangelio es aún para los creyentes durante toda su vida. Entonces, ambos necesitarían oír el evangelio. Sí, claro. Lutero creo que decía que él acostumbraba a predicar el evangelio cada 8 días a su iglesia, porque cada 8 días lo olvidaba. Nosotros como creyentes como que claro, tendemos a olvidar eso, y en medio de esta situación que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, como que tendemos a olvidarlo, porque veo a muchos creyentes preocupados y llenos de paranoia, que no salgamos, que por favor no, cuando las promesas del evangelio, hace poco alguien me hacía una pregunta, que si Dios promete que ningún cristiano enferme y muera del coronavirus, yo le decía, Dios no prometió eso, pero el Señor sí prometió dar vida a los muertos. Sé que muchos cristianos morirán, han muerto y morirán en medio de esta pandemia. Claro. Porque el Señor no prometió salvarnos de la vida física, pero el Señor sí prometió resucitarnos de la muerte. Entonces, esa es nuestra esperanza. ¿Y quién nos da esa esperanza? El Evangelio. El Evangelio es el que nos da esa esperanza. Entonces, de acuerdo a lo que tú dices, es para proclamarlo a los muertos espirituales, sí, pero es también para recordárnoslo a nosotros en las promesas implícitas que el Evangelio trae para nosotros, claro, que es de una gloria y de una vida eterna. Todo el que cree en Cristo para salvación. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, dice: para mí no es molesto volver a escribir las mismas cosas. Y para el predicador no debería ser molesto predicar siempre el Evangelio, porque la iglesia, aunque ya sea creyente, necesita volver a escuchar el evangelio, y nosotros en nuestra vida diaria tendríamos que constantemente recordarnos el evangelio. Yo ahí hago un apunte. Si tú lees el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia en el primer siglo, invito a la audiencia que de pronto nos escuche a diligentemente leer este libro de los Hechos y a meditar cuál fue el mensaje que predicaron cada uno de ellos. ¿Cuál fue el mensaje que predicó Pedro en el Pentecostés? ¿Cuál fue el mensaje que predicó Esteban cuando lo asesinaron? ¿Cuál fue el mensaje que predicó Felipe al etíope? ¿Cuál fue el mensaje que predicó Pedro a Cornelio? Y se encontrarán con algo: Cristo. Cristo resucitado, Cristo glorificado, y el centro de ese mensaje era Cristo. Es decir, ellos no hablaban de otro tema diferente a Cristo. Algunos iniciaban de acuerdo a su audiencia en el contexto que lo debían iniciar. Ajá. Pero el centro del mensaje no era más sino Cristo. Cristo resucitado, Cristo resucitado. Y Hechos capítulo 1, versículo 8 fue el texto clave del libro de los Hechos, pero es el texto clave de toda la iglesia desde su inicio hasta su final. ¿Qué dice ese versículo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestros hermanos en el primer siglo lo hicieron diligentemente, predicaron el Evangelio fielmente, el Evangelio que trata de Cristo, su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección y su glorificación. Pero ese mensaje es la voluntad del Señor, como Él se lo reveló a ellos, que fuera predicado hasta lo último de la tierra. Nuestra tarea en medio de este tiempo es predicar fielmente ese Evangelio. Y no sé si tú como creyente o en tu congregación se estén dando cuenta de algo, que el Señor está trayendo hambre en medio de esta situación para escuchar el Evangelio. Me decía, creo que alguien de la iglesia de la iglesia de un amigo me decía: pastor, inicialmente en esta pandemia nos conectábamos 7, 10 a los estudios virtuales, a las oraciones. Ahorita se conectan 50 y 60. Entonces yo veo que la bendición también en medio de esta situación que estamos viviendo es que Dios está obrando en el corazón de muchos esa hambre por el Evangelio, y anhelo que nosotros lo entendamos también como ministros y como siervos del Señor,
para ir y saciar esa hambre. Pero eso no es con un evangelio falso o light de la prosperidad, sino con el único evangelio verdadero, que es el evangelio de Cristo. Ok, Pastor, y para terminar, me gustaría que en una frase, en una oración corta, usted defina el evangelio. Bueno, pues en la letra como tal, por decirlo así, es lo que el apóstol Pablo dijo allí en la carta a los Corintios. El evangelio que él predica es a Cristo, su vida, su muerte, su resurrección y su glorificación. El evangelio es Cristo. El evangelio es esa buena nueva para los pecadores. Es esa buena noticia para el pecador. Para mí, el evangelio es eso, es Cristo, como esa buena noticia de que a pecadores sin esperanza, que estaban muertos y no podían resucitar por ningún medio por ellos mismos, el evangelio, siendo Cristo mismo, ese mensaje proclamado es el que da vida a los muertos. Ese pasaje de Ezequiel 37 para mí es maravilloso. Vivirán esos valles de huesos secos, tú lo sabes, Señor. Ah, listo, entonces profetiza para que vivan. El evangelio es eso, proclamar a Cristo, y los corazones que el Señor ha preparado, ese mensaje les dará vida. Él añadía cada día a los que habían de ser salvos, dice Hechos. Bueno, y el medio es ese, la predicación del evangelio. Muchas gracias, Pastor. Osquitar, no, mi hermano, de verdad me siento muy, muy contento y que el Señor también haya puesto esto en tu corazón y que esté permitiendo este medio providencial para que muchos escuchen la verdad de lo que muchas emisoras cristianas hoy en día no proclaman. Entonces que el Señor también esté poniendo en el camino a esos siervos para que proclamen fielmente pues la sana doctrina. Muchas gracias, Pastor. Gracias, Osquitar, Dios lo bendiga.